Bueno, vamos a seguir con este curso sobre el nuevo creyente y ahorita nos toca ver el bautismo en agua. Y estos cursos fueron escritos por mi pastor Esteban. Él está ahora en Singapur y a él le doy todo el crédito porque son muy interesantes y son de gran bendición para nuestras vidas. En esta lección vamos a descubrir exactamente lo que dice la Biblia del bautismo en agua. Y esto le da al que se va a bautizar un entendimiento bíblico profundo del asunto, preparándolo para la experiencia. Esta lección tiene 5 partes, que son preguntas sobre el bautismo, y estas preguntas nos haremos buscando en la palabra de Dios las respuestas. ¿Qué es el bautismo en agua? ¿Por qué nos bautizamos en agua? ¿Dónde nos bautizamos en agua? ¿Y cuándo y cómo nos bautizamos en agua? Y vamos a ver estas 5 preguntas, respondiendo aquí en la palabra del Señor. ¿Qué es el bautismo en agua? Para poder contestar esta pregunta, vamos a ver lo que dice Mateo, versículo 3, capítulo 11, y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esta es la primera ocasión que se menciona el bautismo en agua en la Biblia. Bíblicamente es Juan el Bautista quien empezó esta práctica en preparación para la venida de Jesucristo y era para el arrepentimiento. Entonces, la palabra griega aquí para bautizo es baptizo y la definición es sumergir completamente, totalmente en agua. Es que nos vamos a sumergir totalmente, que nuestro cuerpo va a quedar sumergido completamente en el agua. En muchas religiones vemos que solo echan un poquito de agua, pero no cumple con lo que dice la Biblia. Baptizo significa sumergirse completamente en el agua. Y en el libro de Juan, versículo 3, 22 a 23, dice así: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, venían y eran bautizados. Vemos aquí que Jesús bautizaba a los que creyeron. Aquellos que quisieron ser creyentes recibieron también el bautismo en agua. Y en Hechos 2, 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos que los discípulos bautizaron a los nuevos creyentes siguiendo la práctica de Jesús. El bautismo en agua es simplemente sumergirse completamente en agua y es para separarse como creyente en Jesús con arrepentimiento. En el momento en que nosotros nos sumergimos en el agua, estamos declarando que ya no somos la persona anterior, que hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, que queremos vivir una vida nueva con ayuda del Señor. Entonces es para marcar la diferencia de la vieja persona, del viejo hombre, la vieja mujer que yo era antes, para vivir como nueva persona en el camino del Señor, como Él quiere en sus estatutos. Ahora, ¿por qué nos bautizamos en agua? En el libro de Romanos 6, versículo 3 y 5, dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, dice que nosotros somos sepultados, nuestros pecados son sepultados juntamente con Jesucristo para vivir y resucitar con el Señor. Ya no somos la clase de persona que éramos antes. Sí, seguimos en este cuerpo, pero el Señor nos ayuda a ser diferentes.
cuando marcamos esa diferencia y cuando le damos permiso al Señor. Aquí vemos que el bautismo en agua es para marcar la muerte del hombre viejo y mostrar al mundo que ya vivimos en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya vivimos por el poder del Señor, por lo que Él nos ayuda a caminar con Él. Ya no vivimos en nuestras viejas costumbres, sino tratando de agradar al Señor en todo momento. En Mateo 3, versículo 13 y 16, vamos a ver el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Aprendemos que Jesucristo fue bautizado en agua. Entonces, si somos seguidores del Señor Jesucristo y Él se bautizó, cuanto más nosotros tenemos que seguir su ejemplo, porque Él es el que va delante de nosotros mostrándonos cómo debemos caminar. Entonces, el Señor Jesucristo se bautizó, recibió este bautizo. Nosotros, como seguidores de Jesucristo, tenemos que seguir su ejemplo también. En Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta cita descubrimos que es un mandamiento de Dios que nos bauticemos en agua. Si queremos cumplir con lo que dice la Biblia, lo vamos a hacer. Es importante mencionar que el bautismo en agua no nos da la salvación. La salvación de nuestra alma, el ser llamados hijos de Dios, el ser parte de la familia de Dios, viene únicamente cuando creemos en Jesucristo, en que Él murió por nosotros en la cruz, en que su sangre es la que limpia nuestro pecado y nos hace aceptables delante de nuestro Padre Celestial. El bautismo en agua es nada más el reconocimiento de que ya no queremos vivir en nuestra vieja naturaleza. Ahora queremos vivir obedeciendo y siguiendo el camino del Señor Jesucristo. ¿Dónde nos bautizamos en agua? Vamos a ver en Hechos 8, 35, 37, y dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a una cierta agua. Dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces aquí este eunuco creyó en el Señor Jesucristo y él quiso recibir el bautismo en agua. Es fácil, pero a la vez importante contestar esta pregunta. En agua de cualquier tipo. Dice que ahí el eunuco vio que había agua, que había un río. Entonces dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? En la Biblia vemos que lo hicieron en ríos y en otros cuerpos de agua. Podemos bautizarnos en una alberca, en un río, en un lago, en un estanque, en cualquier lugar donde nosotros quepamos. Si cabemos en una cubeta nos vamos a bautizar. Si cabemos en un tambo, en un tambo. Lo que es importante es que seamos sumergidos, que quepamos completamente en nuestro cuerpo, que sea sumergido para cumplir exactamente como dice la palabra del Señor. Sumergirse completamente, lo que significa bautizo, sumersión completa en el agua. ¿Cuándo nos bautizamos en agua? Hay muchas diferentes ideas de cuándo o a qué edad nosotros podemos bautizarnos en agua o puede bautizarse una persona en agua. La edad no es tan importante como el hecho de entender lo que está haciendo la persona. Si es un niño, puede ser que sea un niño de 10 años, pero espiritualmente es maduro para entender lo que está haciendo.
Puede ser que sea más maduro que alguien de 15, que alguien de 20 años. Entonces, la edad no es tan importante como entender el hecho de lo que tú estás haciendo. Nosotros lo vemos así. Si el bautismo en agua es una señal de lo que pasa espiritualmente en el alma y uno tiene que ser capaz de tomar la decisión de entregarse a Jesús, así también debe de ser capaz de razonar bien lo que está haciendo cuando se bautiza en agua. Tiene que entender qué es lo que está haciendo, razonar. Y en la Biblia eran adultos los que se bautizaban. Eran personas ya grandes. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó a la edad de 30 años. La hora tampoco importa. Así como la edad no es tan importante como el hecho de entender lo que uno está haciendo. Y la hora tampoco importa. Puede ser en el día, puede ser a mediodía, puede ser en la noche. ¿Cómo nos bautizamos en agua? Con oración y adoración al Señor. Nos dedicamos a Dios antes del bautismo. Tenemos un tiempo donde alabamos al Señor, donde oramos al Señor, donde tenemos una clase para entender lo que es el bautismo. Y lo que hacemos es que simplemente nos metemos después de orar, después de alabar al Señor, después de tener esta enseñanza bíblica sobre el bautismo, nos sumergimos, nos metemos al agua, con la ayuda del ministro, el cual nos va a ayudar a sumergirnos completamente. Tus prendas, tus ropas, pues tienen que ser prendas un poquito, que entiendas pues que el cuerpo se va a mojar, que no te transparente, que no se levante en el agua. Algo discreto, tampoco tenemos que ser tan formales en nuestra forma de vestir. Hay divisiones en el cuerpo de Cristo debido a diferencia en los nombres que se usan durante el bautismo. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra del Señor, porque siempre tenemos que regresar a esto. En Hechos 19, versículo 3 y 5 dice: entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí vemos que se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver otros hermanos cómo se bautizaron. En Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Jesús dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No importa tanto como muchos piensan, nosotros lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos el ejemplo de la primera iglesia y vamos a ver en Colosenses 2:9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Al hacerlo en el nombre de Jesús, estamos honrando la Trinidad. Entonces, cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos incluyendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Puede ser que te bautices en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y cada iglesia puede decidir. Nosotros en nuestra iglesia lo hacemos de esa forma, bautizando en el nombre de Jesucristo. Recapitulando todo lo que ya vimos ahorita, vimos qué es el bautismo en agua, ¿verdad? El bautismo en agua es, como dice la palabra griega, baptizo, sumergirse completamente en el agua. ¿Y por qué nos bautizamos también en agua? Bueno, porque somos seguidores de Jesucristo, porque si Él lo hizo, nosotros tenemos también que hacerlo. También mencionar que el bautismo en agua no nos salva de nuestros pecados, solo la sangre de Cristo es la que nos da salvación. ¿Y dónde nos bautizamos en agua? En cualquier lugar donde quepamos y podamos sumergirnos completamente. Cuando nos bautizamos en agua, cualquier día, cualquier hora, y la edad de la persona no es tan importante como el hecho de entender lo que está haciendo.
Jesucristo tenía 30 años cuando fue bautizado en agua. Entonces, en la Biblia se menciona adultos que eran bautizados, no se mencionan niños, eran adultos, pero si el niño ya es de una edad donde puede razonar, puede bautizarse, si ya entiende lo que está haciendo. ¿Cómo nos bautizamos en agua? Oramos, cantamos algunas alabanzas, nos dedicamos al Señor, tenemos una enseñanza, vamos vestidos de una forma discreta. El ministro nos conduce a donde está el agua, donde vamos a recibir el bautismo. Si fue un río, una alberca, nos va a conducir el ministro, nos va a ayudar para descender y luego nos vamos a levantar. Y ese es el bautismo. Podemos bautizarnos en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cada iglesia decide el nombre que va a usar en el momento de bautizarse. Ahora que ya has aprendido acerca del bautismo en agua y te has dado cuenta de la importancia y seriedad de hacerlo correctamente, ¿te gustaría bautizarte? Bueno, en poco vamos a tener estos bautismos en la iglesia. Y en la próxima lección vamos a aprender sobre los rudimentos de la doctrina de Cristo. Rudimentos quiere decir algo, lo más básico. En otras palabras, quiere decir lo más básico de la doctrina del Señor Jesucristo. Y esto va a afirmar tu convicción en la fe, que ahora estás conociendo, dejando atrás muchas dudas y errores de tu vida pasada. Por favor, no faltes y trae a un invitado a nuestra clase. Que el Señor te bendiga y gracias por tu atención.